Bien, estando en Lumion, vamos a llevar el modelo hasta Lumion y vamos a empezar a trabajar aquí. Vamos a decirle crear proyecto nuevo. En todos estos entornos podríamos usar los que tenemos ya, como este de bosque, pero vamos a empezar por uno limpio, ¿ya? Por este que dice entorno plano, perfecto. Doble clic, va a empezar a cargar. Vamos a llamar rápidamente el modelo de los importados. Le digo importar modelo. Busco donde está el proyecto. Le doy a abrir. Va a comenzar a abrir. Le digo, es muy importante que se cercioren de que esto esté desactivado porque si no les va a importar los bordes, las líneas. No queremos eso. Le voy a decir OK. Voy a poner acá en el 0. Fíjense, voy a hacer un clic. Con un clic ya he puesto, aquí está el modelo, pero si sigo dando clics voy a ir colocando 2, 3 modelos. No es lo que quiero, entonces le doy Escape. Ahora ya he soltado, voy a seleccionar este modelo, vengo con acá o aprieto M de mover y le voy a decir que lo quiero mover verticalmente hasta que se deje de notar esa parte del pasto, ¿no? Más o menos por ahí, ya lo tengo hecho. Perfecto. Vamos a ver si es este el lugar. Está bien. Vamos a hacer un encuadre y un render rápidamente. Voy a fotografía. Si aprieto clic derecho sostenido, me van a salir la regla de los tercios. Me va a salir la regla de los tercios. Entonces con eso me voy a ayudar a componer. La distancia focal la voy a llevar hasta más o menos 25. Ok. Ahí estoy en 25. Me desplazo con Q hacia arriba, con E hacia abajo, con W adelante, con S atrás, con A la izquierda y con D a la derecha. Si el desplazamiento parece muy veloz, pueden apretar barra espaciadora y se va a hacer más lento. Para asegurarse de que estén bien las verticales, voy a poner vista horizontal. Ahí está. Ahora puedo bajar un poco más hasta terminar de componer. Más o menos por ahí. Hay que hacerlo con calma porque básicamente se hace una vez y se puede ir corrigiendo tranquilamente. Lo voy a dejar por ahí ahora. Voy a rescatar este encuadre con esto. Rápidamente voy a jalar un estilo personalizado. Esta vez, bueno, es un estilo de estos que trae por defecto Lumion. Los que son buenos son este realista, este para interiores. Me gusta el amanecer y el nublado, estos cuatro. ¿Ya? Estos otros, la verdad, no los uso. Vamos a usar por ahora este que dice realista. Vamos a ver qué nos ofrece. Lenguaje sombra, interior exterior. Como es una imagen exterior, le voy a poner llevar hasta más o menos punto .5, punto .5, punto .6. Listo. Skylight. Voy a poner el render lo más alto que me permita. En este caso ultra. Prendo estos dos para las reflexiones. Hyperlapse no voy a tocar las reflexiones. Voy a activar los planos de manera automática. Listo. Este puedo eliminar y eliminar. Y esto está completo. Si acá, no sé si acá. Esto ahora sí. Listo. Voy a decir OK. Ahí tengo todos los reflejos. A ver, vamos al modo trabajador. Vamos a empezar a corregir materiales. Primero este de acá. Voy a venir a materiales, selecciono esto. Voy a venir a exterior. A varios mejor. Aquí tengo suelos.
Y aquí en suelos voy a buscar uno que más o menos me agrade. Este me parece perfecto. Doble clic para entrar a sus definiciones. Aquí voy a escalar un poco el terreno. Ok. Si me agrada más o menos así. Ya está. ¿Qué más? Voy a decir guardar cambios. Este vidrio. Doble clic. Voy a venir a la biblioteca, vidrios, y escojo generalmente este de acá. Después, este hormigón me gusta como está. Vamos a hacer pruebas con este. Entonces solo lo voy a configurar. Selecciono. Le digo que va a ser un material estándar. Le bajo la reflectividad un montón. Vengo por acá a desgaste, le doy un desgaste de piedra bastante considerable. 1.2 y unos bordes también 1.2. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos esta parte. Este material lo voy a pasar acá. Entonces selecciono el material. Le digo que va a ser estándar. Ok. Vengo acá, le digo que va a ser estándar también. Vengo a los 3 puntos. Perdón, primero debí haberlo copiado. Acá. Este material le digo que va a ser estándar. Vengo a los 3 puntos, le digo copiar. Ahora vengo acá. Le digo que va a ser estándar. Vengo a los 3 puntos y le digo pegar material. Listo, ahora le voy a guardar los cambios. Siempre guarden los cambios. A ver, este vidrio. Ahí está. Y ahora sí voy a guardar los cambios. De este también. Estándar. Ese es un error común, no guardar los cambios. Me pasa demasiado. Siempre denle ahí a guardar. Ya está. Algún otro más. Este de acá. Estándar. Voy a quitarle la reflectividad. Le voy a dar un desgaste de piedra y un poco de bordes. Ok. Por ahora se va a quedar así. Vamos a ver después si cambio este material. Este de acá. Le voy a decir que va a ser un material estándar. Al que vamos a prender su emisión. Digamos con un 1.2. Vamos a ver después si le subimos o le bajamos ese valor. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí aluminio, voy a venir a interior, metales, aluminio. Y le voy a bajar la escala. Listo. Voy a validar los cambios. ¿Qué más tenemos por acá? Por ahora, en cuanto a materiales, casi estamos. Voy a aquí decirle que es estándar. Y voy a bajar la reflectividad. Esto lo mismo, estándar. Voy a bajar la reflectividad. Vamos a hacer pruebas así. Y si es necesario, vamos a cambiar esos materiales. Le voy a decir OK para guardar. Vamos a distribuir sobre esto. Vegetación. Vamos rápidamente. Venimos aquí a naturaleza. Listo. Aquí voy a distribuir pinos. Ya vengo coníferas. Aquí tengo 8. Voy a seleccionar este que está bastante grande. Me voy a alejar un poco. Y lo que voy a hacer va a ser ir pintando. Vengo aquí a colocar con pincel. Manteniendo sostenido, voy a ir colocando. Está colocando demasiados, voy a borrar. Ok. Voy a colocar y la densidad lo voy a bajar a 0.10. Ahora sí. Me parece que está mejor. Por ahí. Ok, voy a cambiar de árbol. Tal vez un poco menos de densidad.
Listo. Voy a cambiar de bloque. Este de acá. Listo. Vamos a ver tal vez otro. Este pino. Me gustan estos pinos para tapar el horizonte. En el entorno más o menos ya estamos. Vamos a escoger algún otro. Me gusta mucho el color de estos. Voy a borrar. Listo. Vamos a buscar otro. Estos me parecen demasiado altos. No está mal. Bueno, ahí está. Ahora si quiero ir a ver qué árbol está interfiriendo en mi escena, con Shift y apretando el número 1, Shift sostenido y 1, voy a la escena que tengo guardada. Ok, lo bueno de distribuir así pintando es que si este está interfiriendo, yo puedo seleccionarlo, eliminarlo o moverlo. Ya eso es lo bueno acá en D5, por ejemplo, si está colocado ahí, no te permite eliminar. O por lo menos no te permite mover. Eliminar sí, pero mover no. Ok. Tenemos eso hasta ahí. Vamos a seguir detallando esto un poco más. Vamos a naturaleza otra vez. Vamos a colocar por acá. Esta vez ya colocando creo que uno por uno va a ser interesante. Shift 1 para ir al encuadre. Por acá. Este otro por acá. Eso es. Listo. Tal vez algún árbol seco también. Lo podemos colocar por acá. Por ahí. Ok. A ver, vamos a troncos. Listo. Vamos a pastos. Aquí en hierba. En este último tenemos bastante hierba. Vamos a colocar un tanto por acá. A distribuir un poco. Esto es un trabajo que se puede hacer pintando, pero prefiero tener más control. Ok. Vamos con Shift 1 al encuadre. Acá en primer plano y cerca del modelo voy a colocar unos árboles que son más detallados. Si nosotros volvemos salimos de acá, tenemos aquí árboles en alta definición y por acá yo puedo buscar alguno que lo voy a colocar en primer plano. Este no me parece una buena idea colocar, está demasiado tupido, ¿no? Y es muy pequeño. No quiero que me tape tanto la geometría. Tal vez demasiado. Este podría ser. Vamos a buscar uno que sí me agrade. Este.
Yo creo que este puede ser. Vamos a buscar otro. Para el otro lado. No. Este me gusta mucho más. Y este también. Voy a quitarlo y lo voy a poner por acá. Este, como tiene bastante peso, lo voy a eliminar. Shift 1 para ir al encuadre. Este de acá lo quiero mover un poco por ahí. Listo. Y esto también un poco por acá. Ok. Con eso ya estamos. Ahora vamos a ver que no esté invadiendo demasiado, o no esté invadiendo en realidad el modelo. Lo veo demasiado cerca. Y este otro sí que sí ya está tocando. Entonces vamos a alejarnos. Shift 1. Voy a mover. Este de acá lo quiero mover un poco. Más o menos por ahí. Y este lo propio. Exacto. Ya está. Teniendo definido esto, vamos a colocar agua. Vengo aquí al paisaje. Y por acá tenemos agua. Simplemente hay que colocarlo. Una vez que está colocado, aparece el polígono. Vamos a ir subiendo el nivel del agua. Y vamos a ir moviendo estos nodos hasta que el agua cubra toda nuestra escena. Y listo. Shift 1. Ok. Ya está. Vámonos a la biblioteca. Con Shift 1 vámonos al encuadre. No sé si me termina de convencer todo esto, pero vamos a ver haciendo pruebas de render. Tal vez coloque otro par de árboles detallados un poco más cerca. Digamos por acá. Y este otro por acá. Ok. A estos les voy a bajar la escala. Selecciono la herramienta escala. Selecciono el árbol y le voy bajando. Y este también. También podría jugar un poco con este. Y con este. Ok. Ahí está. Vamos a ver. Con Shift 1 siempre la referencia de qué más nos hace falta. Vamos a ponerle más pastitos y piedras por acá. Vamos a aquí a naturaleza. Al final tenemos, por acá tenemos rocas. Aquí tenemos un tanto grandes. Vamos a ir colocando por acá. Esta otra también. Podemos colocar, no sé. Se me ocurre por acá. Esta otra. Por acá. ¿No? Ya teniendo estas. Las selecciono, mover en vertical y las voy a ir enterrando. Esta también. Y esta mucho más. Ok. Sigamos otra vez con piedras más pequeñas. Por acá. Hay que ser un poco desprolijo esto. Tal vez está por acá. Otra. Que tengamos otro tono. Ok. Ok. Más o menos por ahí estamos. Seleccionamos para mover, enterrar un poquito la piedra. Esta lo propio. Listo. Vámonos a colocar más pastitos. Hierba. Tenemos estas plantas por acá. Ok. Tenemos esta otra. Vamos a ir escogiendo
varias. La idea es ir llenando de manera un poco aleatoria. No voy a pensar mucho, la verdad. Estoy colocando por acá. Plantas, tal vez esta. Ok, tanto por acá. Con eso más o menos ya estamos. Puede ser alguna planta más, algo pequeño. Muy bien. Un arbusto por ahí, por aquí. Así voy a distribuir un poco estos. En el fondo, este, pintando. Ahí está. Vámonos a la escena con Shift. Y uno volvemos a la escena. Vamos a sacar un render previo. Tenemos los reflejos. Sigamos. Aquí siempre desaturo un poco hasta punto 8, punto 9. Exposición no voy a tocar. Agudizar. Voy a prenderlo. Voy a máximo hasta punto 2. Cielos reales. Voy a cambiar el cielo real. Para un atardecer, digamos este. Voy a rotar el cielo. Que venga más o menos desde ahí. Listo. Podemos hacer un primer render. Vamos a ver cómo estamos. Esto no me está terminando de gustar. Y tal vez por acá colocar algo más. Ok. Por ahora vamos a lanzar el primer render. Escritorio. Le doy un nombre cualquiera. Lo ubico en cualquier lugar. Y guardar. Vamos a ver qué tan rápido es. Esto voy a dejarlo en tiempo real. No debería tardar demasiado. Bueno, 30 segundos. 30 segundos, 30 segundos. Ahí está. Vamos a abrir. Bueno, está bastante bien. Tal vez algunas cositas por corregir. Algunas cosas que se están viendo muy planas. Por acá rellenar algo. Por acá también. Algunos árboles que están... Plantitas que están flotando. Poco más. Vamos a hacer esas correcciones rápido. Chao. Ok. Vamos al trabajador. Quiero mover esta de acá. En realidad la quiero mover en todas direcciones. Y ponerla más o menos por acá. Más o menos por ahí también. Ok. Me parece que puede venirse por acá. Y la voy a hundir un poco por ahí. Ok. Vamos a poner luces. Luz por acá. Y hacer algo que sea bastante amplio. Esta de acá. Me agrada para las de afuera. Lo voy a colocar acá. Selecciono.
Selecciono y la configuro. Brillo. En temperatura le voy a poner 3200. En brillo lo voy a bajar a, no sé, 50, 100. Voy a dejarlo en 79. Ok. 79. La selecciono. Le voy a decir que lo quiero mover. Con Z me fijo a los ejes. Ahora que ya lo tengo, voy a apretar Alt para mover. Perdón. Voy a retroceder esto. Ahora sí, aprieto Alt, lo muevo. Y lo que hago es dejar una copia en su lugar. Lo voy a acomodar, perfecto. Muy bien, teniendo estas dos luces, voy a hacer un rectángulo de selección. Le voy a decir que las quiero mover. Ya, me voy a acomodar más o menos viendo el lugar donde quiero mover. Ya tengo aquí donde los voy a llevar. Con Alt voy a seleccionarlos y los voy a colocar más o menos en el lugar que quiero. Con Alt sostenido, duplicado las luces. Esto hay que ver si lo hemos acomodado bien. Perfecto, eso ya está. Vamos a colocar esto ahora. Vamos a colocar ahora luces aquí adentro. Otra vez las luces. Esta vez con un poco más de proyección. Digamos esta 2. La voy a colocar más o menos por acá. Voy a acomodar bien. Ahora sí. Le voy a decir que la quiero mover. Con Z me fijo al eje. Voy a separar del muro, digamos, unos 60 centímetros. Ok. Es demasiado. Me voy a separar. Con Z me fijo al eje. Solamente unos 20 centímetros. Ahora sí. Listo. Esta la voy a mover con Alt, la copia. Y con Z me voy a fijar al eje Z. Al eje X. Listo. Bueno, no quería copiar aquí. Con Alt hay que copiar. Listo. Esta otra con Alt lo voy a copiar más o menos donde quiero. Un poco más adentro. Ok. Un poco más todavía. Eso es. Ahora sí, otra vez Alt. Y la coloco donde quiero. Muy bien, teniendo estas 4. Voy a ver de frente. Con control voy a hacer un rectángulo de selección. Voy a elevarlas con Alt. Muy poquito. Para que se copien. Ahí están copiadas. Las voy a rotar. Y ya tengo duplicadas mis luces interiores. Perfecto. Estas 8 luces interiores. Voy a hacer un cuadro de selección para configurarlas. Ok. Aquí hemos dicho 3200 de temperatura. Ustedes si quieren una luz más cálida pueden llevarlo hasta donde quieran. Después en el brillo voy a bajarlo a lo mucho, le voy a colocar un 20. Ok, vámonos a renderizar.
Ahí está, me gusta. Me gusta lo que estamos viendo. Por ahora vamos a quedar acá. Voy a mandar un render de esta clase para ver qué correcciones le hacemos a la siguiente clase. Voy a decirle que este va a ser el render 22222 y guarda. Ahí está, tardó exactamente igual que antes. No se ha incrementado demasiado. Las luces las veo demasiado fuertes. Tampoco ha cambiado mucho con referencia al anterior render. Voy a volverlas un poco más tenues las luces. Voy a arrastrar esta madera donde estaba. Y esta la voy a mover. Y poco más, y está. Nos vemos la siguiente clase, donde vamos a hacer también postproducción. Voy a mejorar un poco los objetos y poco más. Como les decía, nos vemos la siguiente clase. Chao.